Buenos días a todos y a todas. Muy contenta con la exposición y el trabajo que está haciendo mi gran amiga y maestra en Educación y Cultura de Paz. Muy agradecida a la profe Miriam, profe Marieta, volverla a ver, y a todos y todas que nos venimos encontrando. Emocionada también. Apenas vi el encuentro, yo dije, esta es una experiencia para contar, para visibilizar lo que hacemos, lo que nos proyectamos y por qué entramos a una maestría en Educación y Cultura de Paz, que estoy totalmente convencida es la mejor oferta que necesitamos para el país, para la escuela, para las comunas, para los barrios. Aprender de manera académica y de manera de estar con el público y de ver conceptos, uno aprende muchísimo. Entonces, yo vivo muy agradecida con la maestría en Educación y Cultura de Paz. Siempre la replico en todos los espacios y considero importante que todos los maestros podamos pasar por esta experiencia. Quiero contarles mi experiencia en este encuentro. Es simplemente compartir una experiencia que tengo artística desde hace muchos años. Esta soy yo en el personaje de Caperucita Roja. ¿Lo recuerdan? Creo que algunos me vieron en el escenario muy niña. Mi primer encantamiento con el teatro fue el profesor. De él no me enamoré del teatro. Entonces él me enamoró a mí en un proyecto de vida. Hoy hago ese proyecto de vida. Hoy también quiero recordar al maestro Alfonso Orozco, quien ha sido como mi pilar y mi proyección de vida en lo que hago. Y de mis maestros me han enseñado muchísimo. Hoy también quiero hacer un agradecimiento al maestro y a la maestra. Entonces aquí estoy con la obra Caperucita, con la obra La gallina chirosa, ¿sí? Esto es en Neiva, y con el Festival de Teatro Comunitario. Esto es lo que voy a contar hoy. El Festival de Teatro Comunitario es una experiencia que nació en el año 2003. El festival teníamos como iniciación trabajar con barrios y visibilizar el teatro. Ese era como el propósito inicial. Entonces nos reunimos en una comuna donde vivo, que es la Comuna 1. La Comuna 1 es casi una de las comunas más amplias en población y en población escolar. Lo otro es una comuna que tiene pocas posibilidades para el trabajo con niños, con niñas y con jóvenes. ¿Qué tienen los niños que hacer en esta comuna? Muchos juegos, bolos, maquinitas, ¿sí? Y lo más, digamos, de oposición es que la Comuna 1 es una comuna universitaria y es una comuna muy académica, muy educativa. Están casi la gran cantidad de colegios antiguos, el Liceo, el INEN y todas las sedes, el Claretiano, el Promoción Social. Entonces nos encontrábamos con una comuna que tenía muchos niños, pero que no había una opción para una actividad en horas que no fuesen escolares. De ahí surgió la propuesta y empezamos a trabajar primero la parte de formación, la parte artística, enseñarle a los niños teatro, y de un momento a otro empezamos a tener en varios sitios esa complicidad. Necesitábamos un recurso para poder tener maestros, para poder fomentar este tipo de educación, y entonces nos sometimos, digamos, tuvimos la opción y la oportunidad de entrar a una convocatoria por el Ministerio de Cultura, antes Cultura, hoy Cultura, las Artes y los Saberes. Ahí entramos a una convocatoria y desde ahí empezó nuestra labor, que no hemos dejado de hacerla. O sea, desde el 2003 nace un proceso de escuela formativa, y cuando finalizamos, entonces habíamos hecho tanto teatro con los niños, montajes, expresiones que los niños de sus creatividades surgían, les dijimos, no, esto hay que mostrarlo. Y empezamos a mostrarlo a los padres, y de un momento a otro se junta la comunidad.
sea, ya el sitio no se hace en la comuna, sino que se hace en el polideportivo, se hace en el parque, se hace en todos los espacios donde podamos hacerlo. El festival tiene como propósito la unión primero. Para mí es importante contar cómo nació, porque nació con la escuela. Con la escuela hicimos un encuentro que fue el primer encuentro jugándonos la vida por una sonrisa, así se llamaba antes. Después con las dinámicas y con el tiempo el festival tiene el nombre Juegos y Paces. Juegos y Paces es una propuesta que empezó a surgir a partir del proceso de formación. Se fortalece muchísimo después de la maestría en Educación y Cultura de Paz. Eso quiero dejarlo bien claro, porque la maestría empieza a mirarnos unos perfiles uno miraba la paz como ese ejercicio que yo hago lúdico, artístico, y los niños la pasan felices, pero no mirábamos otras realidades que podíamos hacer desde el arte. Y es ahí donde va a jugar un papel fundamental el estudiar, el hacer teoría y trabajar. Entonces, el festival se empezó a nutrir después del 2003, digamos, al 2010, ¿sí? Empezamos a crear el primer festival de teatro comunitario. ¿Por qué le ubicamos comunitario? Porque no ha dejado de hacerse en la comunidad. ¿Por qué le escribimos festival y no encuentro? Porque necesitábamos recursos también. Y la manera de encontrar los recursos era creando un festival. Entonces ya teníamos dos aliados, dos proyectos con un aliado, el Ministerio de Cultura, y poco a poco se unen las Secretarías de Cultura, la comunidad, y entonces nuestro proyecto empezó a crecer. Entonces ya no era solamente en los barrios de la Comuna 1, sino que empezó a extenderse a otras comunas. La Comuna 3, la Comuna 9, la Comuna 8. ¿Qué teníamos de encuentro? Teníamos amigos, el presidente de la Junta, teníamos las instituciones educativas que también se unen, y empezamos a unir como los aliados allí en el festival. Poco a poco el festival, que empezó con un encuentro muy sencillo entre vecinos, entre amigos, entre hacer en la comunidad, del 2003 al 2010, nosotros podemos contar experiencias y están las memorias que se han recogido a partir de los presidentes de las juntas de acción comunal. ¿Por qué los presidentes? Porque es allí donde nosotros ensayamos, es allí donde nosotros trabajamos. Y se hacía en el polideportivo. El encuentro se volvió tan importante que cuando hacíamos el festival, los padres de familia traían las butacas, traían las sillas, uno ayudaba con el refrigerio, y todo era muy bonito. Digo era porque hoy tenemos bastantes dificultades, al 2015, que todavía se realiza el festival, hoy tenemos bastantes dificultades porque tenemos un Estado que a veces no asume con responsabilidad el trabajo de comunidad, el trabajo de acciones que uno realiza, y entonces ya el festival se nos vuelve un problema en los polideportivos y en la calle. Ya no podemos utilizar. Nosotros utilizábamos la cuadra, el barrio, y conversábamos, y los vecinos traían una cosa y otra. Oiga, a veces no necesitábamos a veces ni recursos porque lo teníamos allí, ¿sí? Hoy tenemos una dificultad enorme frente a esa realización de actividad que todavía vive porque hay semilleros que hemos profundizado del 2003 al 2015, al 2025, o sea, casi 15 años, del 2010 al 2025. Yo más o menos ubico el nacimiento del festival es a partir del 2010, pero prácticamente tiene una historia desde el 2003, pero del 2010 al 2025 hemos tenido unas dificultades que pensábamos que a veces las comunidades no se apropian. Hay mucha desunión comunal, ¿sí? Cada junta de acción quiere hacer también como este proyecto, está logrando aquí un recurso, entonces hagámoslo nosotros, ¿sí? No nos unimos. Entonces eso también ha bajado un poco el nivel. Yo les voy a contar un poquito, a veces soy desordenada para hablar, ¿sí? Y la profe Miriam me aterriza.
pero voy a contarles un poco la propuesta que traigo a este conversatorio. ¿Me devuelves un poquito? ¿Me haces el favor? ¿Sí? El festival es ante todo la experiencia del encuentro de comunidad. Todavía se mantiene ese encuentro de comunidad. Allí quienes se dan cita, allí nosotros convocamos presidentes de juntas de acción comunal, líderes comunitarios, instituciones educativas. Entonces lo que hacemos es crear alianzas. Es cuando creamos alianzas, ya tenemos la Comuna 8 en una población donde trabajan niños con dificultades de aprendizaje, entonces allí vamos. Ya tenemos la institución educativa con la que hemos venido trabajando muchos años, ahí estamos. Ya tenemos el barrio, la vecina, donde tenemos esa apropiación, ahí vamos. Y cada vez como voz a voz se va, yo también quiero el festival, yo también, entonces vamos. Pero ese querer también nos dificulta a nosotros como organización, pues un presupuesto. ¿Nosotros qué hacemos? Reunimos grupos de toda la ciudad de Neiva primero, ¿sí? Entonces, ¿en Neiva qué hay? En Neiva hay más de casi 40 organizaciones culturales. Y esas organizaciones tienen escuelas de formación artística, con énfasis en diferentes áreas. Hacemos alianzas con las escuelas de formación artística que tienen proyectos en teatro y tienen los grupos de teatro. ¿Qué hace el festival? El festival hace talleres con las poblaciones en educación y cultura de paz. Entonces, hacemos talleres con qué propósito? Que las puestas en escena y las dramaturgias estén hablando de las cotidianidades que tienen los niños de violencia, de esperanza, de alegría. Y entonces se reúnen allí unas temáticas donde uno encuentra que hay una situación a veces muy conflictiva, hay una situación a veces muy armoniosa, hay diferentes tipos de situaciones. Y lo que hacemos es después conversar. Cuando hacemos la obra, el festival, se reúne la comunidad y se hace un conversatorio de acuerdo también a la puesta en escena o de acuerdo también a que esa puesta en escena motivó una conversación generalizada. Hay puestas en escena donde los niños van a exponer el peligro que tienen en su barrio por tanta delincuencia, tanto consumo de droga. Entonces, eso se va a conversar en el barrio y se van a dar soluciones de acuerdo a los que están allí. Nosotros simplemente lo que hacemos con el festival es la provocación. Las acciones van a depender de las juntas de acción, y nosotros acompañamos a veces esas acciones. A veces no podemos acompañarla, pero retroalimentamos ese semillero, esa iniciativa, digo. ¿Sí? Entonces el festival va a tener como ejercicio ante todo el trabajo de la cultura viva, el trabajo de la calle, ¿sí? El festival se va a articular a una propuesta e iniciativa que tenemos, que la hemos fortalecido después del 2015, haciendo parte de grupos de investigación de acción motriz, del grupo Crecer, y hemos también crecido en ese tipo de propuesta, desarrollando desde las actividades lúdicas, planteando necesidades creativas, sobre todo en los niños. Hemos centrado nuestra atención más en los niños que en los jóvenes. Con los jóvenes trabajamos otra propuesta, pero ya es aislada un poco al festival, que es la comparsa, ese festival. Es lo que nos une como ciudad en el festival. Esa sería otra propuesta para compartir en el próximo encuentro. Pero lo que hacemos con el festival es con los niños, empoderarlos. ¿Qué notamos con los niños? Los niños que van a la escuela nuestra son niños que tienen, digamos, muchos silencios y ausencias. Ausencias del papá, ausencias de la mamá. Son niños que la crianza son solos, en la casa permanecen solos. Y en ocasiones a veces que citamos a los padres para trabajar, a veces ni los conocemos, pero sí conocemos el territorio. Sí sabemos la mamá que trabaja todo el día y deja a cargo a los niños, sí sabemos la niña que queda sola en la casa. Entonces lo que nosotros hablamos son con las vecinas alrededor que nos permitan que esos niños entren a los procesos de taller. Esos niños que entran a los procesos de taller después entran al proceso del festival de montaje.
Entonces, en el año realizamos 2 actividades, como, perdón, yo creo que no presenté la Corporación Cultural Candileja, ¿cierto? No la presenté. Bueno, acabo de acordarme. ¿Sí? Acabo de acordarme. Nosotros tenemos una organización cultural, una ONG de carácter privada que se llama Candileja. Candileja tiene su espacio en la Comuna 3, un espacio propio, amplio, bonito, y a partir del espacio hemos logrado confianza. Cuando trabajamos en el patio, en el polideportivo, en el barrio, como que el niño iba y venía y no pasaba nada más. Cuando está la escuela, cuando está el sitio, el lugar, el papá, la comunidad le gusta mucho y entonces ha tenido bastante crecimiento. Eso ha permitido que nosotros conozcamos más de fondo los niños. Hemos tenido un riesgo porque a veces uno hace alianzas, y digo riesgo, a veces uno hace alianzas con el bienestar familiar, ¿sí? Y a veces el bienestar familiar considero no es la orientación más clara de cuidado para un niño, y cuando hemos hecho alianzas, entonces las madres piensan que nosotros estamos diciéndole al bienestar familiar todos los problemas que tienen, entonces le van a quitar el niño. Eso nos ha dado mucha desconfianza, ha sido uno de los factores. Pero seguimos haciendo el festival, porque el festival es una manera de entrar con la comunidad, de hacer el teatro de la comunidad y de hacer presentaciones ante todo. El festival... me quedan 4 minutos. Me quedan 4 minutos, entonces pasémoslo al otro. Entonces el festival a partir del año pasado, nosotros lo hacíamos solamente en Neiva con comunas, involucramos instituciones educativas y organizaciones sociales. Este año, el año pasado, con recurso del ministerio, dijimos, empecemos a involucrar a la comunidad indígena. Nunca la habíamos, hemos trabajado con ellos, pero nunca la habíamos vinculado. Entonces, creamos un vínculo que es un acto festivo lúdico, y empezamos a trabajar en San Agustín, en Pitalito y Palestina, pero centramos nuestra atención en la comunidad no educativa Yachay, Kwasi Runa Yanacuna, ¿sí? En donde la maestría aquí tiene bastante vínculos. Tenemos una maestra también que ha hecho la maestría en paz, en educación y cultura de paz, y con ella hicimos el vínculo para que ellos contaran la experiencia de ellos como ejercicio no educativo. Y reunimos a Pitalito, reunimos a San Agustín y reunimos a Palestina con unos talleres de sensibilización, montamos unas puestas en escena y nos fuimos para la escuela a compartir. Compartimos un día con comida, con aportes comunitarios, todos, y conversamos. Les dijimos que es muy importante al festival, que le estamos agregando desde el año pasado el acto festivo, el acto lúdico, donde nos permite reunirnos. Entonces, la experiencia que tenemos es esa. Nos gusta ir trabajando con las comunidades y tenemos muchas expectativas de continuarlo. ¿No es más? ¿Qué más tengo? Que van todos los grupos de teatro profesionales, porque allí trabajamos son con amigos. Entonces, cuando hay incentivo económico, el año pasado estuvimos en la institución educativa El Caguán con la profe Sandra, de lo que logramos es buscar también, encontrar los vínculos donde están los maestros que han trabajado con nosotros, que tienen una pedagogía en cultura de paz y que podemos avanzar en un trabajo educativo, en un trabajo lúdico, muy bonito para los niños, niñas del Huila, porque ahora queremos agrandarlo un poco más. Esa es nuestra experiencia.